Compañeros, ahora quiero un compromiso de todos y todas. Y quiero que se levanten todos y todas los que estamos en esta gran plaza. Quiero un compromiso que se llama unidad. ¡Arriba todos! ¡Levántense todos, compañeros, compañeras! ¡Unidad! 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 Y se los digo porque la división compañeros, compañeras, a ver, vamos a gritar todos juntos: unidad, 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 unidad. Ahora vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio. Y en el 2024 vamos a ganar la Ciudad de México. En el 2024 a ver, compañeros, ya sé que todos están con mucha entusiasmo, ya lo sé. Pero lo más importante ya lo dijimos, ¿sí o no? Compañeros, compañeras, cierro con esto, cierro con esto. Cierro con esto. El momento, compañeros, compañeras, el momento histórico que estamos viviendo tenemos una responsabilidad más. Hola Claudio, ¿cómo estás? Antes que nada te doy la más cordial de las bienvenidas. Muy Hola, mi buena querido tarde, amigo. Juanjo. Muy buenas tardes, mi querido Juanjo. ¿Cómo estás? Bien, aprovecho para también dar la bienvenida a todos los que nos acompañan. Como verán, pues obviamente se nos ha cargado el trabajo, pero eso no quiere decir que estemos como cada semana aquí al pie del cañón, como decimos, pues compartiendo con ustedes lo que es los temas de la semana que pues parecería mentira o no, Claudio. Lo dijimos y me da mucha tristeza decirlo de esta manera, pero pues creo que hasta el presidente se dio cuenta que había que cerrar el tema de Acapulco, lo cual lamento muchísimo y lamento muchísimo en la forma que se dio. Entonces, pues yo quisiera poner sobre la mesa los temas, Claudio, que creo, eh, sin meternos a fondo en un análisis muy técnico, simplemente como siempre, narrar como dos ciudadanos que se preocupan y que interpretan a su manera la política y el acontecer diario de esto. Pues los temas que hay, Claudio, básicamente, pues que el gobierno, pues ya declaró fin de la emergencia en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Recordemos que la semana pasada eran 47 entidades en emergencia y después dijeron que no, que nada más eran dos, que eran Acapulco y Coyuca de Benítez. Y pues ya se dio fin a la declaratoria
Y lo que llama muchísimo la atención, Claudio, es que esto se notificó en el diario oficial de la nación, de la Federación, y la causa o el origen del problema en Acapulco fue por la ocurrencia de lluvias severas y vientos fuertes. Eso sería como para arrancar, porque pues con tristeza lo digo, amigo, y lo comentamos la semana pasada, pues estamos entrando ya de lleno ahora sí en lo que son los temas netamente políticos, en aquellos donde tú y yo y los ciudadanos no tenemos nada que ver, pero sí tenemos mucho que estar atentos, porque al final vemos cómo ya los diferentes partidos empiezan a tomar su estrategia. Recordemos, Claudio, que ya las precampañas como tal inician el próximo martes. Ya el próximo martes vamos a empezar a ver sí o sí, queramos o no, invadido todos los medios visuales y auditivos. Por ¿Apenas? ejemplo, bueno, por, ¿Apenas, amigo? por parte de la oposición, Creo que apenas. vivo en el futuro entonces, mi querido amigo. Creo que Por vivo parte de en la el futuro oposición, porque apenas. Pero por Morena es algo normal, ¿no? Eh, ya también se llevaron a cabo las elecciones de los que van a representar la defensa de la cuarta transformación en los diferentes estados. Cabe mencionar que llamó mucho la atención y generó mucha expectativa, en particular la elección de la Ciudad de México. Ya lo platicaremos. Otro tema que también me gustaría platicar en función de la importancia que esto tiene en el panorama que se ve venir, pues es la renuncia del ministro Saldívar, que él envía una carta indicando que él se separa por motivos, no tengo ahorita a bien cómo es esa declaración de motivos, no es personales, pero de riesgo. graves, causa grave debe ser. ¿Qué causa grave? ¿Ese es correcto, amigo? Y pues simplemente lo que llama la atención es que después de esta renuncia o de este comunicado, al día posterior de esto, o a horas, mejor dicho, sale con una fotografía con Claudia Sheinbaum. Y después, al día siguiente, a primera hora, aparece en una entrevista, que es la única que yo he visto, de como 20 minutos o media hora con Ciro por las mañanas, Ciro Gómez Leiva, y él da sus argumentos que también quisiera yo, pues, que los analizáramos de alguna manera como ciudadanos. Y por último, amigo, y no menos importante, pues que la semana pasada ya se dio el presupuesto para ejercerse en el próximo año. Y llama mucho la atención, amigo, que se siguen beneficiando los militares y los proyectos importantes para el presidente, pero no hay ni un peso de presupuesto para apoyo de lo que sucedió en Acapulco. Esos son los temas, amigo, los dejo sobre la mesa y nuevamente te doy la más cordial bienvenida y adelante con el tema que tú quieres que iniciemos. Amigo. Gracias, amigo. Pues creo que rápidamente y para, la verdad es que no es que lo quiera yo cerrar, pero dado que la situación se va a tornar hacia otro lado, recordando y entendiendo que el presidente vive en campaña, toda la vida vive en campaña y que nunca pudo ser presidente ni gobernar por mantenerse en campaña, y es lo que nos va a ocupar ahora, de ahora en adelante. Tenemos que tocar el tema de Acapulco porque efectivamente, pues primero vimos tristemente que de los 47 municipios que estuvieron en emergencia la semana pasada todavía, de un momento para otro únicamente dos y las otras 45 pues prácticamente se las cargó el payaso. No hubo absolutamente nada de ni de apoyo ni nada. Y por supuesto eso impide también que pues que llegue esta ayuda humanitaria por parte de la asociación civil o de las asociaciones civiles de la ciudadanía, pues, a esos puntos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el momento perfecto para que tanto Guardia Nacional, Ejército y servidores o siervos de la nación o quién sabe cómo se llaman, lleguen a esos lugares a solamente ser asistencialistas, como lo habíamos dicho.
y asistencialistas a cambio, por supuesto, de una participación electoral a favor del partido que va a tener. Guerrero no va a contender por gobernatura en estas elecciones, pero sí tienen, por supuesto, la renovación de la Cámara Alta y la Cámara Baja eh, y la del presidente. Todo Guerrero, pues tú y yo lo platicamos hace 8 días, pues prácticamente era un riesgo que el presidente perdiera los votos de Guerrero dada la actitud que tuvo y el desdén que tuvo ante estos pueblos. Sin embargo, pues hay que reconocer que el presidente es un genio y es un estratega, culero, eso sí, pero sabe perfectamente bien que haber tratado de esta forma a los guerrerenses no le va a implicar absolutamente ningún riesgo. Exactamente, Y exactamente. sí va a perder los votos de Guerrero. Eso es inevitable, Pero no le afecta. pero representan, si no estoy equivocado, el 0.5% del conteo total de votos. Es decir, si los pierde no va a pasar nada. Sí, Malo sería, y entonces sí hubiera tenido una actitud diferente, si hubiera una gobernatura en juego. así es. Pero de otra forma, pues bueno, también diputados de Guerrero, le están representando un porcentaje muy pequeño y prácticamente son los dos senadores. Entonces, la realidad es que no hay nada que pueda poner en riesgo al presidente y se preocupó más por cuidar eh, quiénes eran las personas que se iban a quedar encargadas de la coordinación de la defensa de la madre, es decir, de quién se iba a quedar como candidato a las gobernaturas de los 9 estados que se van a contender y por los cuales están ahí. Su preocupación se fue por ahí y habrá que hablar de esto. En un momento lo haremos y compartiremos porque sucedieron cosas interesantísimas y que no podemos dejar de ver porque es evidente. Y además creo que es lo que le da nombre a este capítulo, a este episodio de Conectando Puntos. Pero regresando a Acapulco, pues bueno, pierden esta, digamos que declaración de emergencia 45 municipios y se quedan únicamente Acapulco y Coyuca de Benítez, ¿no? Tecpan está igual de destruido y no pasa nada. Ahí no hay emergencia, todo va bien, van ganando. Y al otro día resulta que se declara el fin de la emergencia, es decir, Sí, ya todo está bien. Yo todavía hoy en la mañana, amigo, obviamente estamos hablando de casi 5 días de que ocurrió esta declaratoria del fin de la emergencia y que todo está bien. Evelyn Salgado publica unas fotografías hoy de Playa Papagayo diciendo que ya todo está bien, con unas sí. fotos. Yo decía, "Ah, caray, ahí hay algo que me llama la atención. Según yo, el Hyatt es este que está como en escaloncito que se ve a partir de ahí, que es el que está en primer plano desde donde toma la foto Evelyn Salgado. Y pues me pongo a averiguar y resulta que el Hyatt todavía no hace cambio de vidrios. Entonces, la verdad es que no me costaría ningún trabajo creer que Evelyn Salgado publica una fotografía de, de otra fecha anterior al huracán poniendo una leyenda diciendo que todo está en orden y que así es como está hoy la playa porque se están en franca recuperación. O sea, son capaces de hacer esto por decir que todo lo atendieron de la manera correcta, que todo está bien, que no hay ningún problema en Acapulco, que ya está cerrado porque actuaron de manera oportuna, cuando además el presidente, pues no sé qué opines, Juan José, pero a mí me pareció extremadamente torpe, bueno, pero no sé si sea torpe o cínico, que el presidente la semana pasada haya dicho en la mañanera que sí, efectivamente sabía que el huracán iba a llegar más fuerte, pero que no consideró que fuera necesario avisarlo y que pensó que con solamente un tuit era suficiente. Es decir, se les estuvo diciendo que no tuvieron la responsabilidad de hacerlo oportunamente, lo negaron tajantemente y después el presidente dijo, bueno, sí, es que sí es cierto, pero yo dije que no, y puesto que lo dije yo, entonces no es grave. Y puesto que lo digo yo, la emergencia se acaba.
No importa que no haya empleos, no importa que no haya agua potable, no importa que la falta de electricidad al 100%, porque sí, efectivamente hay que reconocer a las cuadrillas de la CFE que están haciendo un trabajo importante y a marchas forzadas, a muy buen tiempo, pero todavía no está el 100%. Y eso está implicando que todavía no hay energía suficiente para echar a andar. Pues voy a empezar por lo básico, que estaremos hablando de refrigeradores. Esos refrigeradores que entregaron la semana pasada o antepasada a algunas familias, pues están muy padres, que uno se pero no los pueden echar a andar porque no hay luz, ¿no? Hay un problema de emergencia sanitaria por la acumulación de basura, el calor y el agua estancada junto con el lodo que todavía está en algunas situaciones, que está generando infecciones y etcétera, lo cual implica que hay que lavar. Y tampoco pueden echar a andar lavadoras porque no hay luz, ¿no? Así es. Pero si me voy tal vez a los cajeros automáticos para poder sacar dinero, si me voy a los cajeros donde están cobrando los centros comerciales para poder abastecerse de lo que sea, tampoco se puede. Es decir, este tipo de situaciones no están, pero por decreto, por voluntad propia, porque lo digo yo, ya se acabó y ustedes no tienen ningún problema. Porque mi problema, lo que a mí me está preocupando ahorita, es que tengo que nombrar quiénes van a ser los candidatos para la defensa de la 4T, ¿no? Eso es lo importante. Y entonces estamos en una crisis, ¿no? Que vimos a un señor que, yo no sé, Juanjo, si tú tienes información un poquito más. Yo lo estuve monitoreando y retuiteando un poquito, un señor Solorio, Ramiro Solorio, si no me equivoco, Ujú. que hizo una marcha el fin de semana pasado o antepasado, Sí, digamos, a México saliendo el domingo, de llegando, Acapulco. pernoctando de Acapulco, pernoctaron en Cuernavaca y llegaron a la Ciudad de México el lunes. Hizo mucho escándalo porque no lo recibieron en Palacio Nacional, se fue a la Cámara de Diputados, allí hizo todo, regresó y ahorita se ha dedicado a exhibir todas las cosas que están mal. A mí me parecía que era una persona pues que estaba luchando por los intereses de la gente de Acapulco y que efectivamente de forma legítima no lo estaban pelando y él tenía que hacerlo de alguna forma. Pero tengo que lo estuve medio monitoreando y creo, y por eso te pregunto, no sé si tú tengas información un poquito más certera o exacta, pero creo que el señor está persiguiendo una candidatura por otro partido y entonces era el momento perfecto para, pues, para salir en el mapa y parecer que está actuando y entonces ya no me pareció tan legítimo y porque finalmente está lucrando y no por eso dejo de apoyarlo, ¿no? O sea, es decir, está bien, pero hay que tener cuidado porque efectivamente ahí sí hay que darle la razón al presidente, ahí se empiezan a dar muchas politiquerías, ¿no? Y hay que tener cuidado. Pero, pero lo que sí es una realidad es que en tiempo real el señor te está mostrando cómo está desde la Diana, que se supone que es lo que ya está arreglado, los edificios que regularmente son hoteles y que están inservibles y no pueden dar servicio, primero. Pero en segundo lugar, Juanjo, a mí me gustaría decirte, tú ahorita, si te dijeran, oye, ya está el Hyatt, que es el que mencioné hace ratito, o el Princess, o lo que, ¿irías a Acapulco? Claro que no. O sea, A vacacionar, no. no, claro que no. Es decir, hay ahorita una necesidad importante, no solo de levantar y de preparar la infraestructura, sino de generar una campaña de comunicación demostrando que las cosas están listas, lo cual no está pasando. Y por el contrario, es decir, en contraparte a esto, veo a este señor eh, mostrando la realidad de estas zonas en la costera que se supone que están atendidas, pero luego, pues cruzas la costera y empiezas a ver la realidad en la colonia Colosio, en la colonia Palo Alto, en la colonia Fobiste, en la colonia bla, bla, bla. Y entonces te das cuenta de que de verdad hay una desgracia, o sea, hay una desgracia, hay una tragedia y hay una crisis sanitaria y hay una crisis humanitaria, más lo que ha ocasionado esta migración que se dio por la gente que sabe que no va a haber hospitales y que necesitan atención médica, que no va a haber trabajo y que necesitan subsistir y que tienen que estarse moviendo para poder ver de dónde obtienen recursos. Y entonces es más fácil decir, ya lo atendimos, ya lo arreglamos, todo está bien, y entonces me voy a voltear para no ver la desgracia y no atender, ¿no? Y eso me parece muy grave. Pues es que, Claudio, volvemos a lo mismo y creo que fue la necesidad de abrir este espacio porque
la realidad dista mucho de lo que nos dicen los políticos a la que vivimos día con día nosotros como ciudadanos. Y aquí lo que se ve es la miseria humana por parte de los políticos, empezando por el presidente, y no se echarle al presidente como tal, o sea, es simplemente en función de que fue 4 veces a Acapulco, bueno, según él y según lo que Dijo dicen los él, periodistas. eso dijo. Pero la pregunta aquí es, ¿viste al presidente que tanto ama a su pueblo, al pueblo bueno, que se debe al pueblo, caminar por esas calles, abrazar a los niños que estaban Darle un en beso en la medio? boca a alguna otra muchacha acapulqueña y no a la diputada Julieta Ramírez en Ese Mexicali. es el punto. Lo que llama la atención es que en el presupuesto del 2024 todavía tenían la oportunidad de asignar recursos a Acapulco. Y lejos de eso, tú ves que 9 de 12 diputados de Guerrero votaron en contra de su propio estado. Y lejos de eso, tú ves que a los estados o a las entidades van a recibir 8% menos, incluido Guerrero. O sea, no te doy y te quito. Pero todavía que te quito, la miseria llega cuando el presidente cree que por decreto, él dice que en enero, en febrero y en marzo, las actividades que estaban planeadas a llevarse, como es el abierto de Acapulco, como es el tianguis turístico, como es el concierto de Luis Miguel, como son eventos de ese tipo, él cree que con decir que ya habló con los empresarios y que en esas fechas ya va a estar el puerto listo, ya no pasa nada. El problema que vivimos aquí es que, pues por desgracia, Claudio, tú estás en la Ciudad de México, yo estoy en León y en la Ciudad de México todo sigue transcurriendo con una normalidad como debe ser y en León también. Pero la gente de Acapulco, en estos momentos, a 2, 3 semanas de este evento natural que les vino a cambiar la vida, pues siguen peleando por agua, por comida. Y ahorita estamos ya a nada que si el gobierno federal no pone atención, se puede volver una emergencia sanitaria, como bien dices tú, amigo. Aquí, entonces, la pregunta es, ¿López Obrador está para el pueblo bueno solamente para los abrazos? Cuando son las tragedias, pues no lo vimos tampoco, amigo. En la pandemia fue muy claro también que se olvidó de los niños con cáncer, de los enfermos con cáncer, de esa población que necesitó ayuda en los hospitales y que no se las dio. Y ok, yo te puedo entender que a lo mejor es un evento que pasó a nivel nacional, a nivel mundial, y que no estábamos preparados para eso, pero tampoco, Claudio, la respuesta fue en función de las necesidades. Pero ojo, Claudio, tanto en el año de la pandemia como pospandemia y al día de hoy, el presupuesto, para terminar yo con el tema del presupuesto, fue aumentando para energía, para el ejército, para sus proyectos. Simplemente en este presupuesto que se va a ejercer en el 2024, le quitó a lo que es correspondiente a la salud el 55% del presupuesto que tenía asignado con respecto al 23. Y recordemos que en el 23 también le hizo un recorte, pero eso sí, aumentó en un 131% los recursos para la Secretaría de Defensa y 273% para la Secretaría de Energía, que es la que se está encargando de la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Pues porque también ya va a haber elecciones en Veracruz, y en Veracruz, pues, ¿quién crees que ya quedó electa? Pues la que estaba a cargo de hacer estas refinerías. Bueno, pero electa no, amigo. ¿Elegida o Bueno, no,
como precandidata, ¿eh? Porque todavía, Precandidata, discúlpame, así es, para contender a la para gobernatura. contender, sí, porque todavía candidata, todavía, digo, electa todavía no, gracias a Dios. El punto aquí, amigo, es que estamos haciendo a un lado la tragedia y nos estamos metiendo de lleno a los temas políticos. Acapulco, lo dijimos tú y yo desde hace 2 semanas, por desgracia, va a pasar a segundo término, amigo. Y para terminar este tema, lo que tú mencionas lo indica Ana Paula Ordorica, en donde hace un contraste de las fotos que subió la gobernadora Evelyn Salgado con las fotos al día de hoy que hace el periódico LA Times. Y son, pues, opuestas totalmente, amigo. Ah, o sea, ya, Ana Paula sí hizo el ejercicio. Y ya hizo el ejercicio, ya lo subió Ah, qué y ya bueno. lo presentó, porque al final, pues, es una falta de respeto Claro. el que tú le quieras mentir a las personas que estamos afuera de Guerrero. Esto es una buena evaluación, amigo, independientemente del partido al que tú quieras apoyar, el ver cómo actúa cada político y lo que está indicando López Obrador es que las tragedias y la seguridad que imperan en la República no le interesan. Y No, vamos a platicarlo en función de los candidatos electos por parte de Morena. ¿Cuál es su principal interés? Porque en la Ciudad de México hay un análisis que yo leí de varios politólogos y todos coinciden en que a López Obrador lo que le importa es su voto duro. No hay para otro lado. ay, amigo, es que de verdad que estas situaciones son de preocuparse y efectivamente, ¿no? Tomemos esta última frase que dices como punto de partida al siguiente tema, porque eh, pues ya habíamos comentado y se ha estado hablando mucho de estas fracturas internas en Morena, pero la semana pasada vimos eh, un espectáculo. No, no le quiero poner un calificativo para que lo puedan ustedes determinar, ¿no? Con este eh, videíto que oímos, escuchamos al principio del programa, en el que, pues, lo que sí habíamos platicado la semana antepasada es que Claudia Sheinbaum había tenido pues iba a tener como un cierre de pre-campaña para la gobernatura de la Ciudad de México en el Estadio Azul, en el que caben casi 40,000 personas. Son 38,700, no sé cuántas exactas, son casi 40,000. Y recordemos que se tuvo que cancelar porque no llegó la gente. Y no llegó, pues, por muchas cosas. Pero uno de los motivos que se empezaron a barajar es que había un pleito entre la gente que estaba trayendo para Harfush, para apoyar a Harfush, y la gente que estaba trayendo para apoyar a Clara Brugada, y que al final, pues Martí Batres, principalmente Martí Batres, no apoyó correctamente y entonces no llenaron. O sea, en términos coloquiales y duros para que la gente pueda entender, no alcanzaron a traer acarreados, ¿no? Eso fue el problema. Y entonces no hubo evento, se canceló. No dejaron que llegara la doctora y creo que tampoco García Harfush. Simplemente no hubo. Y la semana pasada nos encontramos con que ese mismo evento sí se llevó a cabo. Y yo te quiero platicar, Juanjo, el jueves, fue el jueves, este, pues tú sabes que además de las clases, y lo comparto con todos los demás, yo tengo una pequeña empresa, un pequeño despacho, donde Sí, trabajo cuestiones de diseño y de impresión. Y entonces estaba yo justamente en esta zona en la Ciudad de México, donde hay muchas imprentas, pues llevando a cabo trabajos. Lo que normalmente hago es que llego y me estaciono en algún lado y de ahí camino. Es una zona, pues digamos que pequeña, pero todo está cerca, entonces algunas cosas las haces caminando y solo cuando hay que cargar papel, pues voy por el coche para acercarme a los talleres, cargar y entonces ya llevar a cabo esto. Pero es una zona que es, digamos que muy fluida para todo, ¿no? El jueves de manera extraña había un tráfico impresionante.
impresionante sin que yo supiera que iba a haber un evento de este tipo. Es decir, yo no me enteré que iba a ser el evento que no se pudo llevar a cabo en el Estadio Azul. No sé si porque no hubo una comunicación adecuada, porque pues tú sabes que yo estoy pegado a Twitter viendo qué sucede y nunca vi que se trataba de eso, o por qué, pero no sabía. Era inusitado el tráfico que había. Y en algún punto tuve que ir por el coche para llevar a cabo mi carga de trabajo. Y en un trayecto que normalmente hago en 2 minutos literal, a 3 cuadras de distancia, hice 45 minutos el jueves. Y después tuve una reunión un poquito más tardecito en la colonia Roma y no pude llegar por el tráfico que había. O sea, no podía cruzar Cuauhtémoc por Guanajuato, por el Ah, tráfico caray. que había. Pero en el trayecto sí me topé 2 zonas donde había una cantidad de autobuses estacionadas en doble y triple fila estúpidas. Yo decía, pues, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo pensaba que había algo en el centro médico y todo. Me vine a enterar más tardecito que el evento ahora lo habían pasado a la Arena México, a la Arena Sí. México donde llevan a cabo la lucha libre, este lugar en el que caben 16,000 personas. Es decir, ojo con que el Estadio Azul tiene una capacidad para 38,000 y tantas y la Arena México para 16,000, donde las metieron. Y a pesar de que no se llenó tampoco la Arena México, las tomas, porque hay fotos donde están los huecos vacíos, pero las tomas hacen parecer que está lleno. Claro, pues si metes 16,000 personas en un lugar de 16,000 personas, pues hay un lleno total, ¿no? Pero, pues si yo doy una conferencia y una plática en un aforo de 10 personas y van 10 personas, pues hay lleno total, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que pasaba era esto. Pero llama la atención, Juanjo, porque quise hacer el hincapié de todo esto, porque los autobuses que estaban estacionados, las decenas de autobuses que yo vi, que me consta que las vi, eran de acarreados, es de gente que llevan a hacer algo. Pero Y era de Iztapalapa, la mayoría. como pueden ver en el video, era gente que le grita a Claudia, Clara, es Clara, es Clara, y empiezan a gritar Utopía, que es el, la, la frase de la precampaña de Clara Brugada, que quiere hacer una ciudad utópica, ¿no? Lo cual me preocupa demasiado porque saben perfectamente bien que soy semiótico. Y si tú le estás prometiendo a la gente una utopía, ya le estás diciendo de antemano que no vas a cumplir con ni madres. Eso está mal. Pero bueno, yo me callo. Eh, y no dejan hablar. Y entonces Claudia trata de agarrar y de llevarse el grito a decir, vamos a gritar todos juntos unidad, y no la pelan y vuelven a gritarle, es Clara, es Clara, es Clara. Y dijo, cálmense, cállense, vamos a guardar silencio. Y no lo logra y se volcó a favor todo de Clara Brugada, ¿no? Hay 3 cosas que yo tengo que señalar, Juan José, que es imposible que me quede callado ante esto. Y lo primero es que me llama la atención que Claudia Sheinbaum no tenga ni el poder de convocatoria para que pueda traer gente y que los asistentes hayan sido acarreados de una precandidata y no de Claudia Sheinbaum, quien fue gobernadora de la Ciudad de México y que si es la doctora lumbrera que nos están pintando, honesta, trabajadora y digna sucesora del presidente, debería de traer a las masas atrás de ella para que la trajeran. Y en este evento, que era para cerrar su precampaña en la Ciudad de México, no trajo y venía gente de Clara, me llamó la atención. Segundo, que es muy importante, es que eh, no tiene ni el carisma, ni el poder, ni la fuerza para callar a la gente y para decirles lo que tienen que hacer. Esa es la persona a la que le están queriendo confiar que gobierne al país, sin carisma, sin fuerza, sin autoridad y sin liderazgo moral. A Claudia Sheinbaum le dieron el bastón, pero a AMLO se le olvidó darle el mando.
solamente tiene el bastón, pero no tiene el poder de mando. Y eso es un problema enorme, porque entonces regresamos a la preocupación que teníamos. ¿Quién va a gobernar? Entonces, sí hay probabilidad de que tengamos un maximato, Sí. porque la tercera cosa que tengo que decir es que justamente el, en el momento de la definición de las candidaturas que se dio el viernes, es decir, un día después de este evento, habían ofrecido liberar el resultado a las 6 de la tarde y habían convocado a los medios para la conferencia a las 6 de la tarde. Las encuestas, porque ojo, ¿cuántas veces estuvieron diciendo que iban a respetar las encuestas? ¿Cuántas veces dijeron que la paridad de género les valía madres y que no iban a respetarlo porque se iban a ir a la voluntad del pueblo? Pues las encuestas decían que en un 46% de preferencia del electorado en la Ciudad de México ganaba Harfush. Así es. Y Clara Brugada solamente contaba con el 26% de la preferencia de las personas a las que encuestaron. Es decir, son 14 puntos abajo. Sí, de hecho la encuestadora que daba la menor diferencia era 10 puntos arriba a favor de Omar García Harfuch. Igual, ¿no? O sea, estaban con esto. La, la liberación la dieron hasta las 3:30 de la mañana. ¿Por qué? No sé, Pues pero porque no estamos atentos, porque de alguna manera no están todos los medios, porque la atención no es la misma. los chairos no iban a estar, ¿no? Por lo No. menos los medios sí, pero pues si los medios avisaban a esa hora, pues no iba a pasar nada. Y el sábado religiosamente hay que ir por el desayuno al mercado, la barbacoa, ¿no? O sea, no íbamos a estar pendientes ni iba a pasar absolutamente nada. Pero aquí lo que llama la atención, Juanjo, es que todo mundo sabía que Omar García Harfuch era el candidato que iba a ser una dupla con Claudia Sheinbaum porque con ella se entiende y que podían ir trabajando perfectamente bien en Presidencia de la República más la gobernatura de la Ciudad de México, que son la dupla perfecta para poder mantener el control y el poder, luego entonces la gobernabilidad del país. Y que la candidata de preferencia de López Obrador era Clara Brugada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque, pues, obviamente viene de la mano con esto. Le dio el bastón, pero no le dio el mando. Y entonces, ¿quién decidió que la candidata de la gobernatura más importante de la República se la iban a dar a una mujer por una cuestión de paridad? Porque ya habían elegido 5 hombres o más bien 4 hombres en las otras. Y mi pregunta es, ¿por qué no le dieron la candidatura a una mujer para considerar la paridad en otro estado que tuviera menor relevancia y se lo dieron aquí? Porque si va Taboada, si iba Lía Limón, si va Salomón Chertorivsky por Movimiento Ciudadano, si va quien quieras, van a darle una arrastrada impresionante a Clara Brugada. Es que ese es otro ángulo, amigo. O sea, eh, pareciera que cuando Morena se mete en sus conflictos internos y que podría haber ahí una ventana de oportunidad para la oposición, por lo menos hasta ahorita, no aprovecha eso. Y después del detalladísimo análisis que hiciste en función de las elecciones internas de Morena, yo solamente te agregaría esto que llama mucho la atención, Claudia. La única decisión que ha tomado Claudia Sheinbaum de boca de ella en cuanto le dieron el bastón de mando fue integrar a Omar García Harfuch para la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que mal o bien que nos pueda eh, caer Omar García Harfuch, la idea de Claudia Sheinbaum en sí no era mala, porque Omar García Harfuch podría aglutinar a los seguidores de Morena, pero también aglutinar a la clase media de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ven a un Omar García Harfuch distante, por lo menos en lo que ha sido todo su papel en cargos públicos,
se ha desempeñado de manera independiente. Y esa palabra es la que exactamente le genera escozor a López Obrador. A él no le gusta la gente independiente, a él le gusta la gente que esté bajo su cargo, bajo sus instrucciones y que hagan lo que él diga. Entonces ahí, la imagen que genera hacia Claudia Sheinbaum es más que evidente, porque tú bien lo acabas de decir, una persona que hasta ahorita lo único que ha demostrado es que no tiene carisma, que no tiene ideas propias, porque si tú ves cualquier discurso, busca cualquier discurso de Claudia Sheinbaum, y por lo menos todos los que he visto yo, repite las mismas frases de López Obrador. El punto aquí, Claudio, es que Omar García Harfuch no representaba la continuidad de la cuarta transformación. Y entonces es cuando tú ves que el presidente, ese presidente que es ajeno al pueblo, es una persona que sabe manejarse muy bien en las campañas y en la política. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé, Claudio, porque creo que esto abre muchas diferencias. Obviamente Claudia va a seguir siendo la candidata. A Claudia no le queda más que hacer lo que le dice el observador, porque siempre lo ha hecho así, porque siempre se ha manejado de esa manera. No tiene carisma y no tiene voluntad. Y el problema es que, por desgracia, yo escuché a alguien que no es de mi entero agrado, que es al profesor Jalife, Ujú. y él dice que ve que aunque le cae muy bien el presidente y cree que es un genio de la política, él dice que el presidente ya no va a poder controlar a Morena, porque Morena se está convirtiendo en el PRD moderno, en ese movimiento de tribus donde van a empezar a ver todos por sus intereses propios. Y te das cuenta, Claudio, que eso es verdad, porque el día de hoy Marcelo Ebrard, que nos trajo de el tingo al tango y con esa incertidumbre de qué iba a hacer, si se va a Movimiento Ciudadano, si se iba a poner en contra de su propio partido. Bueno, ¿en qué terminó la telenovela? Pues en que se tuvo que tragar sus palabras, aceptar que la que tiene el bastón de mando es Claudia Sheinbaum, que se ponía exactamente a las órdenes de Claudia Sheinbaum y que iba a luchar por cambiar las reglas internas para la elección de candidatos de Morena. Y eso sí, ya nos adelantó. Él va a ser un candidato para las elecciones del 2030. El punto aquí, Claudio, es que cuando tú ves los resultados de los que ganaron Clara Burgada, Claudia Delgadillo, Alma Edwínguez, Alejandro Armenta, Margarita González, Rocío Nale, Javier May, Eduardo Ramírez y Joaquín Díaz, cuando tú ves a todos los que contendían por ese puesto, como fue en el caso de Puebla, eh, los, los políticos se tragan sus palabras y se tragan su dignidad, porque no les queda de otra, porque tienen que seguir dependiendo de los puestos políticos para seguir, pues, cobrando de los impuestos de todos nosotros, pero al final, nosotros como ciudadanos tenemos una tarea muy difícil, que es escoger al menos peor, porque también cabe mencionar, Claudio, que últimamente cuando tú ves, no estoy en contra de Xochitl Galvez, simplemente como ciudadano algo, una crítica a lo que veo, pero últimamente como que ha tenido desatinos, lo que le ayuda a Xochitl Galvez, pues es que aglutina a todas esas personas que están en contra de este gobierno y de las decisiones de este gobierno, pero cada vez se va quedando sin argumentos y eso me llama mucho la atención y con eso cierro el comentario, porque tú dijiste y cerraste o estabas comentando que tu abuada era la carta fuerte del PAN. Inmediatamente, Alito dice, espérenme, nosotros no avalamos esa candidatura, nosotros vamos a presentar a un candidato del PRI.
cuando en teoría, Claudio, había una negociación donde el PAN le cedía la candidatura del Estado de México al PRI a cambio de la presidencial y la candidatura de la Ciudad de México. Entonces, yo te digo, no están empezando las precampañas, pero me llama mucho la atención que en este momento, a simple vista, parecería que la oposición no tiene una estrategia clara y que si ese va a ser el rumbo de estas elecciones, pues Morena la tiene muy fácil, porque el presidente sí sabe qué hacer, Claudio. Con lo que hizo con Clara Brugada es, a mí no me interesa ni la clase media, ni los que están en descontento con mi gobierno. Con lo que yo tengo de la repartición de los programas sociales y de los apoyos que yo hago y de las personas a las que ayudo y del poder que ya tengo en la mayoría de los estados, con esos votantes bases me sobra y basta para ganar si la oposición no incentiva una votación mayor al 60%. La última votación que tuvimos de ese porcentaje, y no fue del 60, fue del 54 o 56, fue con Vicente Fox, amigo. Entonces, el escenario se ve más que complicado para la oposición. Yo veo ahí un punto distinto, mi querido Juanjo. Em, Según el planteamiento que tú estás haciendo, López Obrador apuesta por el abstencionismo, ¿no? Y Y el por su voto base duro lo dura. tiene con unos, con lo que habíamos comentado en algún momento, tal vez 16 millones de votos. Sí, Es decir, 14 menos con los que ganó en el 2018. Yo le apuesto a otra cuestión un poquito más agresiva y violenta por parte del observador, porque debido a la situación, al hartazgo y a una serie de eventos que se han ido dando a lo largo de este sexenio, pero sobre todo en los últimos 2 años, yo no creo que la gente quiera no participar. Es decir, vamos a volver a tener una participación buena. Y creo que es muy evidente que Claudia no va a levantar ni va a conseguir el voto, el número de votos necesario. De ahí que tomó la decisión el presidente de decirle a Samuel que renunciara o que pidiera licencia a la gobernatura para lanzarse como un candidato que lo que tiene como objetivo primordialmente es hacer que se pierdan votos para la oposición, para el Frente así Amplio. es. Y basta con ver la cantidad de ataques contra Xochitl, que lo único que demuestran es que están muy preocupados de que sea Sí, Xochitl la candidata. Por decir, la cantidad de ataques que están teniendo, que no pueden prosperar porque evidentemente son ataques muy tontos, ¿no? Es decir, ante la falta de liderazgo de Claudia Sheinbaum, ante la imposibilidad de atraer gente, ante su incapacidad de hacer que le hagan caso para que la escuchen, ¿no? Ante los abucheos que ha tenido, ante los fracasos que ha presentado en las distintas plazas, Xochitl, eh, yo creo que además de manera intencional ha cometido errores y torpezas al hablar y al decir cosas que lo que hacen es ponerla en el foco, luego disculparse y decirle de su forma simpática que dice, ay, la cajeteé, la cagué, me vi bien pendeja, no sé qué, y que lo único que están haciendo es voltear a que la gente la vea y diga, esta chava me cae bien sí, porque reconoce que la cagó, reconoce que hace que, no sé, y entonces le empieza a tener, y obviamente es un poquito más cercana. Y entonces los ataques para descalificarla es que se pone a brincar, que baila, que latinas, es decir, todo lo que han tratado de hacer en contra de ella no está. Entonces, a mí eso me está diciendo y me está indicando que tienen una gran preocupación, claro, una muy grande preocupación. Y, y cuando yo estoy viendo que la apuesta de López Obrador es clara, que lo más probable es que solo cuente con el voto de Iztapalapa, yo ya expliqué, hace 8 días creo que te lo expliqué, Juanjo, bueno, lo sí, compartí con todos, pues, pero lo la expliqué cantidad de gente que contigo. representa Iztapalapa. La cantidad que representa Iztapalapa, pero la cantidad de descontento que hay en Tláhuac hacia Sí, Morena y que también es una delegación densamente poblada, no al grado de Iztapalapa, pero es muy densamente poblada. Pero, es decir,
y de ahí en fuera, mi querido Juanjo, ya no veo más posibilidades. Es decir, no hay números que alcancen para conseguir el voto de Clara para la Ciudad de México. Sí, Entonces, me pongo a pensar, López Obrador no da paso sin guarache. O, iba a decir pie con bola, pero creo que es incorrecto decir no da pie con bola, o más bien da pie con bola, ¿no? O sea, él no va a dar un paso si no sabe para dónde va. sí, Entonces, si eligió y decidió que la candidata a la Ciudad de México no era la de Claudia y la decisión era por Clara, es o una de dos, o porque tiene forma de controlar al INE para demostrar que esto, o porque tiene forma de generar un levantamiento de Iztapalapa para asustar y cooptar el voto para que gane Clara. Es decir, no es la abstención, sino sí. la coerción lo que podría hacer ganar, y yo creo que va por ahí. Es que el observador en ese aspecto, créeme, amigo, lo reconozco, es un viejo lobo de mar. Por ahí estaba yo leyendo a varios analistas que lo que sucedió el día de hoy con Marcelo Ebrard fue una carambola de 3 bolas en su estrategia y que todo le salió a favor. ¿Qué quiere decir esto? Marcelo no se va, se integra con Claudia. eh, Samuel García se integra como un candidato de oposición, pero más que nada bajo presión de López Obrador. De oposición. Y exactamente. Y tercero, que demuestra la fuerza que tiene al imponer a Claudia Claro, Brugada, Clara Brugada. Entonces, eh, estoy de acuerdo con lo que tú dices, amigo, y quisiera para terminar de a pie a esto. Cuando tú ves que el ministro, todavía ministro, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, aún de su renuncia ya todavía no está aprobada en el Senado, ya aparece abiertamente hablando con Ciro Gómez Leiva, que ya pactó con Sheinbaum e incluso ya se puso a sus órdenes para todos los temas legislativos y también atacó directamente a Xochitl Gálvez en ese noticiero. El punto aquí, Claudio, es que retomando lo que tú dices, de que no crees que le está apostando al ausentismo, creo que también le tiene mucho miedo a eso, de que la gente salga a votar. Y entonces ya desde ahorita empieza a debilitar al INE, a la Suprema Corte de Justicia y a empezar a introducir personajes que le ayuden de alguna manera, de una manera, voy a utilizar la señal que hiciste tú, legal, buscando esos recovecos, eh, buscar ganar sí o sí, ya sea por coerción, ya sea por violencia, ya sea violando la ley, pero creo yo, para terminar, que sí es lo que quiere es lo que tú comentaste, un maximato, o sea, es tener el poder absoluto y tener el control del país y sentar las bases para una nueva transformación desde su punto de vista. sí, este asunto de Saldívar no tiene más que la estrategia de buscar un asesor legal que le garantice, ¿no? Conociendo el sistema desde adentro y habiendo ocupado el máximo cargo del poder, pues que le abra las puertas que no sabemos nosotros que puedan estar cerradas, ¿no? Y que puedan ser abribles. Y de manera muy sospechosa, amigo, porque, pues yo no sé si viste, pero el día de la renuncia, tanto Sheinbaum como Saldívar estuvieron en sus supuestas actividades por separado y Sí, aparentemente al otro día fue la reunión esta que nos juntaron, pero los dos se reunieron un día después con la ropa que traían el día anterior. Entonces, sí, la reunión no fue después de la renuncia, ¿no? Y ahí el asunto es que, Juanjo, hay un asunto de impunidad tremenda que no puedo dejar de señalar. La, la única razón por la que el ministro pueda
renunciar es porque existe una causa grave. Así es. Cuando el ministro presenta como causa grave que se integra al movimiento de la Cuarta Transformación, y evidentemente esto no es una causa grave, pues es anticonstitucional y esto debería de no sé si la palabra correcta sea anularse, amigos juristas, ayúdenme a ver qué es lo que tiene que hacer, pero se debería de invalidar su renuncia porque no podría ser aceptada. La Claro. pregunta es, ¿quién tiene el poder en México para hacerlo? Y solamente hay dos personas, Presidente. porque esto solamente recae en dos personas, porque eso es una facultad unipersonal, no es institucional, sino unipersonal. La primera es la del presidente, que podría, y creo que ahora sí la palabra correcta sería vetar la decisión de esto, porque él considera que no es una causa grave, y el presidente no lo va a hacer. Y Claro. es Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte. Que tampoco lo va a hacer. Son los únicos dos. Norma Piña lo debería de hacer Sí. porque es anticonstitucional, pero si lo hace, y esto es pues te están orillando a algo que no debe ser, si lo hace, va a recibir todo el ataque de todo el aparato diciendo pues que está haciéndolo por fastidiar a la Cuarta Transformación y en contra del presidente como si fuera un asunto personal. Pero si no lo hace, la van a acusar de Claro. omisión grave en el puesto, por lo cual la podrían destituir por no haberse pronunciado en contra. Entonces la tienen orillada y entonces van a tener que aceptarlo y pasar y el señor tiene que estar. Y ahora habrá que ver qué es lo que significa que se vaya, porque pudieran poner a tres, o sea, van a mandar una terna, que normalmente una terna entendemos que significa de tres personas, pero pueden pasar por una terna de una sola persona y mandarla para allá, que por supuesto va a ser un incondicional de López Obrador y que aquí también va a haber una falta porque según yo, también está escrito en este procedimiento que tiene que entrar de manera interina para cubrir justamente solo el periodo que le quedaba a Arturo Saldívar, que ya se iba. Que por cierto, habrá que decir que por el tiempo en el que está renunciando, ya es acreedor a un bono de retiro que por el tiempo que lleva de servicio y el sueldo que tiene de 700,000 pesos, que a él no importa que gane los 700,000 pesos, el pedo es de Norma y de todos los demás que no están a favor de Sí, López sí. Obrador. Ese bono, amigo de retiro, anda más o menos en 178 millones de pesos por retirarse, el bono de gratificación por servicios, ¿no? Eh, y la persona debería entrar por interinato cuando debe de terminar este periodo que culminaba Arturo Saldívar, se tenía que entonces volver a sacar. Pero parece que lo están haciendo con toda la intención de que llegue y cubra estos 15 años que debería de cubrir el puesto de ministro. Entonces, Sí. pues ahí va a ser una piedrita en el zapato para el Poder Judicial, que claro, es decir, no es que aumente un voto o que sume, sino que pues mantenga el número de votos a favor de López Obrador, que eso es lo que deben de tener, pero con el cuidado de que tienen que actuar ya de manera inmediata, porque acabamos de tener cambio de rector en la UNAM y Sí. el rector dijo que una de las cosas y el compromiso que tiene es atender el caso de Yasmín Esquivel. Y si lo resuelve de aquí al próximo viernes 24 de noviembre, Estaría excelente eso. chao, Yasmín Esquivel, y entonces tendrán que poner a dos que no van a juntar para que sean pro AMLO, ¿no? Entonces, ahí le encargo, don Leonardo Lomelí. Que fue Felicidades. la mejor elección hasta donde yo pude ver de las personas que están muy enterados de esa situación y que aunque tiene ideas de izquierda, es una persona muy apegada a la ley y a la normatividad de la UNAM. Y Es la un, ley y la normatividad de la UNAM es ser independiente totalmente. es un puma, es un puma. Pues mira, como postre y para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, Claudio, parece que todo lo que toca la política mexicana lo convierte en caca. ¿Por qué lo digo? Pues porque apenas vimos en esta semana lo que pasó con Pedro Kumamoto. Sí, es este personaje que se hizo muy, muy famoso porque andaba de puerta en puerta en Guadalajara, en todo el estado de Jalisco,
Él representaba, o él se decía independiente y después formó un grupo, un partido político que se llamaba Futuro. Lo que llama la atención, y para terminar, Claudio, es que él en varios discursos atacaba de forma frontal y directa a los partidos políticos de antes y directamente llegó a hacer declaraciones en contra de Morena. Bueno, pues ya se alió a Morena porque quiere contender como regidor de Jalisco. Entonces, pues ahí es donde vemos cómo las personas cambian sus intereses personales por encima de sus convicciones, Claudio. Y fíjate que Kumamoto era la esperanza de Jalisco, ¿eh? Y Claro. bueno, yo lo tenía en muy buena estima, pero no, pues ya cayó de mi gracia completamente. Sí. Pero en fin, Juanjo, yo para cerrar quiero comentar algo también que pasó la semana pasada, que por supuesto no deja de ser un asunto que tiene que ver con mucho chisme y con ataques, pero creo que es muy importante porque sí está tratando de llevar a una desestabilización, pues que finalmente afectará a la economía. Sí. La semana pasada también, si no me equivoco, el martes, lunes o martes, López Obrador en la mañanera atacó al Poder Judicial justamente de seguir em, alentando o haciéndose menso, ¿no? Prácticamente dijo eso, con el caso de Salinas Pliego. Ricardo Sí, Salinas Pliego, aparentemente, y ojo que dice aparentemente porque la verdad es que no entiendo cuál es el pedo ahí, pero aparentemente trae un adeudo de unos cuantos, unos poquitos miles de millones de pesos en pago de impuestos, que dice y alega Salinas Pliego que no los pagó y no los va a pagar porque él demostró que había una deducibilidad que le exentaba a esos y entonces no lo sacó. Entonces lo demandaron, lo demandó el gobierno de López Obrador y se fueron a juicio y en el juicio ha demostrado, según él, con todas las pruebas que no, que pues que no tiene que pagar, ¿no? claro. López Obrador, pues obviamente lo está exhibiendo y está utilizándolo como un buen botín político para decirle a la gente, pues que él, gracias a él, no hay dinero para muchas cosas porque él no paga impuestos, ¿no? O sea, así, la culpa es de él. Y entonces el aparato de comunicación de López Obrador se volcó a atacar, pero empiezan a generar un rumor que es muy importante. El señalamiento de López Obrador es pedirle a la Suprema Corte que acelere el proceso para que ya emitan un juicio, una sentencia y digan si sí o no va a pagar. Y Sí. se lo pasen al SAT para que entonces el SAT ejecute o condone lo que se supone que mantiene como de, ojo, no porque condone, sino porque lo mantiene como algo abierto. Entonces ya para que cierre, digan ya, no debe o sí debe y entonces páguenos, ¿no? Y entonces con eso saldrá. Por la forma en la que lo maneja López Obrador, nos está prácticamente diciendo que el que tiene la razón es Salinas Pliego, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y conste que yo además soy una persona que odia a Salinas Pliego también, ¿no? Me caga la madre. Bueno, el asunto es que eso tiene que ver incluso con el grupo, con las empresas que pertenecen al grupo Electra, pero que Sí. principalmente van hacia las tiendas Electra, es decir, no a todo lo demás. Financieramente, fiscalmente y administrativamente, Electra es una empresa, Banco Azteca es otra empresa, TV Sí. Azteca es otra empresa y así hay distintas. Y estas no tienen nada que ver entre sí con este adeudo. Y entonces empiezan a decirle a la gente, si tú tienes dinero en Banco Azteca, saca todo el dinero porque Salinas Pliego va a ocupar tu dinero de tus ahorros para pagar el impuesto o se va a declarar en quiebra y te van a quitar tu dinero, ¿no? Y empiezan a Sí. generar un miedo entre la gente que si no sabían si sí o no, yo obviamente quiero comentar porque quiero que sepa la gente que para que pudiera ocurrir cualquiera de esas cosas que están diciendo, hay justamente un sistema de protección bancaria en nuestro país que evita que puedan pasar cualquiera de las dos cosas. Primero, si el señor Salinas Pliego tuviera que perder este juicio y decir que sí paga el dinero, lo único que tiene que hacer el señor es meterse el dedo a la nariz y sacar esos miles de millones de pesos porque los tiene de sobra. Es decir, no los tiene que tomar del Banco Azteca, ¿no? O sea, Claro. le sobra. Segundo, si pensáramos que no lo tuviera,
el señor no tiene la capacidad jurídica, ni legal, ni de ningún tipo, de tomar el dinero que está en los ahorros de Banco Azteca para pagar eso. O sea, eso es imposible. Claro, No se puede declarar en quiebra porque no está en quiebra. O sea, el hecho de que pague los impuestos de una empresa que no es la de Banco Azteca no implica que vaya a quebrar el banco. Y si el banco llegara a quebrar, vamos a suponer que sí, se queda sin dinero porque pagó hasta el último peso de su fortuna en eso, los bancos están protegidos con un seguro que justamente cubren ese tipo de situaciones, lo cual haría que nadie perdiera ningún peso de lo que tienen ahorrado. Entonces, solamente es para comentar que lo que comentan, lo que dicen los youtubers y los tuiteros que son voceros o aplaudidores del régimen de AMLO, no están basados en verdad ni en cuestiones legales y están tratando de causar un caos y un pánico, pues evidentemente para mostrar a un monstruo enemigo de la nación que no paga impuestos y favorecer las decisiones que pueda tomar López Obrador en algún punto si cierra una empresa, si la expropia, si quita recursos y etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema real, ahí les va. López Obrador está muy preocupado porque la mayor parte de las remesas que vienen de Estados Unidos, de nuestros paisanos migrantes, entran vía Banco Azteca y no vía Banco del Bienestar como quisiera López Obrador. Y no va a cambiar esa situación. Entonces, ¿qué está pasando? Pues vamos a hacer que se friegue y que pierda mucho para que la gente empiece a utilizar el Banco del Bienestar en lugar de esto. Y ese es el mensaje. Saca todos tus ahorros del Banco Azteca y mételos al Banco del Bienestar. sí, sí, sí. Pero hay un grande riesgo, acuérdense, porque ya hay una investigación, hay un grande riesgo de que eso sea lavado de dinero. ¿Mm? Y creo que se Vamos nos... a ver qué pasa porque el tío Richie los trae a palo y piedra, amigo, también, Sí, ¿eh? no, 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 pues, al señor se los trae, por eso, a mí me caga la madre, pero la verdad es que debo de admirar la forma en la que está llevando esto, ¿no? Y Sí, con todo y que me cague, pues todo mi apoyo ante esta situación, porque a todas luces sí es una injusticia, ¿no? claro. Aunque él cometa también muchas otras injusticias, y por supuesto que ha cometido delitos fiscales, todo el mundo lo sabe, y están a todas luces. Y además es un usurero, y Sí. está bien, pues, ¿no? Pero en esta situación tampoco se vale que se abuse del poder para llevar a cabo esto. Y Juanjo, a reserva de que, por supuesto, que otra vez no lo tratamos no porque no queramos o porque no solo porque no nos alcanza el tiempo, que efectivamente no nos alcanzó, sino porque aún no tenemos elementos suficientes para tratarlo, se queda pendiente la declaración que hace el New York Times el viernes en la tarde de Así es, pruebas de que la de Fiscalía de la espionaje. Ciudad de México espía, pues creo que ahora hasta a ti y a mí nos están espiando. Políticos de Sí. oposición, periodistas y comentaristas que hacen opiniones y análisis en contra de López Obrador. Y chin, yo dije, puta, ya nos están espiando también a nosotros. Pues amigo, ¿cómo dicen? Nuestra mente y nuestra tranquilidad están sin ningún problema. Aquí se transmite y se platica como dos ciudadanos y no tenemos nada que ocultar, así que pues que se Mira, si no, preocupen. la próxima o dentro de 2 programas vamos a estar transmitiendo con una banda en los ojos, pero seguimos transmitiendo. Esperemos que no. Está bien, amigo, pues yo me despido por mi parte, como siempre. Agradezco la oportunidad de estar en este espacio y agradezco a todos los que nos ven, que nos critican. Y pues, súmense, inviten a más personas. La verdad es que se vienen tiempos muy buenos como ciudadanos, donde queramos o no, la información política va a estar al día. Vamos a estar con un ataque de redes, tiktokeros, youtubers, etcétera, explicándonos de mil maneras lo que está sucediendo y debemos de involucrarnos porque al final, pues a lo mejor tú y yo ya estamos de salida, que no lo veo así, pero hay que involucrar a los jóvenes. La verdad es que los jóvenes sí pueden ser el cambio y ellos todavía tienen en su credencial de elector y en su voto la manera de cambiar la realidad en México. Nosotros estamos pues para compartir la información de una manera cotidiana, sin tanto bluff, como dicen, sin meternos en temas pues que de alguna manera a veces se incomodan. Es simplemente lo que vivimos el día a día, amigo.
Así es, mi querido Juan José. Pues sirva esto que acabas de decir como colofón de nuestro programa y no queda más que agradecerte, por supuesto, como siempre, tu presencia y colaboración y que estemos compartiendo este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan y comparten y comentan y que están aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego.